hablando de estas dificultades que estamos teniendo para imaginarnos cómo sería esto del fin del capitalismo, cómo sería esto, de cuál sería nuestro rol en el fin del capitalismo. Lenin, hay algunos puntos sobre Lenin que me parece que son interesantes traer acá como destellos desorganizados, cosa que a Lenin nunca le hubiera gustado. El primero es la necesidad de un pensamiento científico sobre la política. Esto ha habido desde muchos lugares muchas críticas al tipo de cientificidad que el marxismo soviético desarrolló o dijo desarrollar sobre sus análisis políticos, y mucho de esto con razón. O sea, si uno ve el tipo de producción intelectual que se producía en la Unión Soviética, va a ver que hay mucha ortodoxia, muchas cosas que no parecían conducirse con la realidad, muy poca creatividad, muy poca variedad en el pensamiento. Pero eso no debería hacernos desechar la idea que, antes de que ocurriera todo eso, tenía Lenin de que uno tenía que pensar científicamente la política, que no es solamente de Lenin. Bueno, al punto de que en esta facultad hay una licenciatura en ciencia política, no debería ser tan ajena la idea de que uno tiene que pensar científicamente la política. Pero no es menor ahí pensar de qué tipo de cientificidad estamos hablando y de qué tipo de conclusiones hace llegar a esa cientificidad. Porque no es que Lenin, por supuesto que pensando con rigor científico, con las herramientas que tenía, exigía un tipo de cientificidad como lo que nosotros practicamos ahora, con los papers, las revistas arbitradas, cierto tipo de metodología. Lo que él pedía era realismo político, ceñirse a la evidencia, ser preciso con el uso de los conceptos, y una cientificidad que sirviera para guiar la acción política. Es decir, no le estaba exigiendo solamente a las comunidades científicas que pensaran científicamente, sino también a las masas. Y eso es algo que es interesante para pensar el tipo de relación entre conocimiento y acción política. Es decir, una cientificidad que no solamente la usa el científico, en este caso un científico político. Es interesante llamar a Lenin político en esta facultad. Pero no solamente para el científico, sino el pensamiento científico sobre la política desde abajo. Y creo que hay un montón eso tiene un montón de consecuencias sobre las que no voy a ir ahora, pero que no son menores a la hora de pensar cuál es el rol de un científico social en la sociedad. En segundo lugar, y muy relacionado con esto, que este pensamiento fuera científico significaba exactamente lo contrario de las consecuencias políticas que suele tener la ciencia social, que es, este era un pensamiento científico extremadamente ambicioso políticamente. Es decir, normalmente en la ciencia social se asocia que las formas más científicas de pensar son también las más moderadas, son las más prosistémicas, las que más achatan la diferencia entre lo posible y lo que es. En cambio, Lenin pensaba, en buena tradición dialéctica, que la ciencia no es la ciencia de cómo todo va a seguir como está, sino la ciencia de cómo las cosas van a cambiar, ¿no? Estar abierto y estar atento a las posibilidades que se abren en la historia. Y Lenin mismo cambió muchas veces de predicción con los acontecimientos. Y es muy común en los textos de Lenin encontrar citas no a tratados científicos, sino a diarios recientes. Él era alguien que estaba todo el tiempo pensando en lo que estaba pasando. Entonces, un pensamiento científico, pero un pensamiento científico muy flexible, muy abierto al cambio, y que no prescribe la posibilidad de un pensamiento político ambicioso. Al contrario. Cosa que es importante porque en cierto sentido común tecnocrático de las ciencias sociales se asocia cientificidad a moderación. Y creo que Lenin es un buen pensador para un poco deshacer esa equivalencia. Que además no tiene ningún rigor científico en sí. ¿Por qué las conclusiones más moderadas serían las más científicas? No hay ninguna razón para eso, a priori. Quizás sí una vez que veamos la evidencia. ¿Qué tenemos la evidencia? Ahí el fantasma del comunismo nos cierra las puertas. Una cosa que Lenin en las tesis de Abril, pero también en otros textos, desprecia activamente, y creo que está bueno recordar que él lo despreciaba activamente, es lo que él llama el palabrerío revolucionario. Si algo no le gustaba a Lenin era que gente que no era revolucionaria dijera que era revolucionario. Eso se dedicó
textos enteros, decenas de páginas, a hablar de que los social chauvinistas y los falsos internacionalistas decían que eran revolucionarios cuando en realidad eran estas otras cosas y tenía toda una categorización de los diferentes tipos de no revolucionarios que había. Y creo que esto es muy importante, porque dado el autodiagnóstico con el que empezamos y lo lejano que nosotros mismos vemos la revolución cuando pensamos nosotros mismos la política, tenemos que cuidarnos en el tipo de lenguaje que usamos sobre nuestra acción política, dados las imprecisiones a las que lleva este palabrerío revolucionario. Es decir, si vamos a hablar en términos de revolución, hablemos seria, directa y claramente de cómo sería, quién la haría, de qué manera, para hacer qué esta revolución, ¿no? Porque flota mucho la palabra revolución en el discurso público con muy poca precisión sobre de qué estamos hablando, y creo que una de las cosas que le debemos al pensamiento y la práctica de los revolucionarios es, bueno, si vamos a no ser revolucionarios, no usemos esa palabra, que la vamos a necesitar cuando sea el caso. Y si lo vamos a hacer, tengamos el pensamiento táctico y estratégico que lleva en esa dirección y no nos juguemos trampas al solitario, ¿no? Porque justamente una de las cosas que le exigía Lenin a los bien intencionados que estaban con los falsos revolucionarios era que se decidieran. Bueno, ¿con qué supuestos políticos están trabajando? Otra cosa que Lenin, y que quizás sea importante, especialmente importante recordar en este momento, y especialmente importante recordar teniendo en cuenta que estamos hablando del pensamiento y la práctica de un dirigente que efectivamente participó de una revolución real, es que Lenin nunca tuvo miedo de estar en minoría. En muchos textos dijo directamente: no hay que tener miedo de estar en minoría, una vez está en minoría, e incluso más. Cuando uno está en minoría, en los lugares en los cuales considera que es válido participar, al caso de los soviets, pero cada uno tendrá sus soviets en los cuales participa y está en minoría, hay una labor de la crítica y de la corrección de errores que tienen quienes están en minoría y tienen una estrategia clara y un pensamiento claro sobre hacer una identidad. Es decir, las herramientas de la crítica son herramientas insustituibles de la acción política, muy en particular cuando se está en minoría, es decir, cuando se participa de organizaciones legítimas en las cuales no predomina un pensamiento revolucionario. Y ahí la crítica tiene un rol fundamental, pero una crítica que no es la crítica narcisista para mostrar que nosotros estamos a la izquierda de los otros, sino la crítica de tratar de ser precisos y de definir cuál es la situación política, cuáles son los rumbos de acción posibles. Y justamente esto tiene mucho que ver con el realismo sobre la capacidad de la construcción de una sociedad nueva. Lenin, una de los frentes de discusión más apasionados que tenía, con el anarquismo, con lo que él llamaba el infantilismo de izquierda, y con toda otra serie de posturas que como de alguna manera separaban a su izquierda, tenía que ver con, bueno, sí, los comunistas no queremos un Estado, pero ¿qué tenemos que hacer para que no haya un Estado? No podemos correr el riesgo de, por ser ingenuos, ir a situaciones que después nos van a hacer retroceder. Y no necesariamente llevando el diagnóstico de Lenin, por algunas cosas de las que después voy a hablar, sí me parece que este espíritu de profundo realismo y de no pensar que podemos hacer cosas que no podemos hacer, pero al mismo tiempo sin dejar de ser ambiciosos, es un balance muy fino que un pensamiento revolucionario nos exige. Y que no es nada evidente. Es decir, ¿por qué el realismo no me llevaría a la moderación? Porque si lo que hay es lo que puede ser, entonces voy a ser un moderado. Pero al mismo tiempo, yo no puedo tener un pensamiento utópico. Entonces, ¿cómo uno es ambicioso y al mismo tiempo realista? Y esta es como la dialéctica que todo el tiempo el pensamiento leninista nos invita a hacer. Y ahí la ciencia juega un rol fundamental, que tiene que ver con el análisis de las contradicciones, con las situaciones políticas, con aprovechar las situaciones revolucionarias, por todo lo que ya sabemos. Contrariamente a lo que la narración liberal de posguerra fría y también la narración liberal de la Guerra Fría nos quiere hacer creer, Lenin no era un estatista. Como el marxismo en general, no se puede decir que sea totalmente en todas sus corrientes estatismo. Es decir, evidentemente el socialismo del siglo XXI se valió del Estado en gran medida para hacer realidad sus proyectos, pero eso no necesariamente era el proyecto político de la Revolución Rusa cuando ella misma estaba sucediendo, lo cual, después habrá que discutir, los devenires de la guerra, diferentes situaciones, hicieron que eso deviniera en un estatismo.
como bien sabemos en América Latina, los procesos políticos no siempre devienen en lo que nosotros quisiéramos que devinieran. Y eso, la revolución, ¿por qué vamos a no ontologizar, por qué vamos a no esencializar a estos procesos que sabemos que pueden ir en direcciones que no son buenas, pero decir que la revolución rusa desde el principio fue lo que terminó siendo? Bueno, esas son disputas políticas, y no necesariamente las revoluciones comunistas que hagamos o no hagamos, según se levantaron la mano, ¿no?, en el futuro van a tener que seguir ese mismo recorrido. Lenin hablaba de un Estado comuna, hablaba de no fetichizar a las instituciones liberales burguesas, no decía no fetichizar, pero bueno, digamos, a no transformar en un valor absoluto a esas instituciones. Un Estado comuna en el cual, ojo, se disolvería el ejército, la policía y la burocracia. Interesante. En el cual el modelo del soviet, es decir, del gobierno directo del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, de los soldados, iba a ser el único poder estatal legítimo en la transición hacia el comunismo, en el cual no habría ni ese poder estatal. Y esto es importante recordarlo, porque el modelo en el que Lenin estaba pensando es la Comuna de París. No estaba pensando en la Alemania prusiana, ni estaba pensando en el Imperio Romano, estaba pensando en la Comuna de París, que si uno lee la bella descripción que hace de ella Marx en, ¿cómo se llama el texto sobre la Comuna de París? La Guerra Civil en Francia, gracias. Tuve ahí un pequeño lapsus. Espero que no haya muchos marxistas en tanto que es que como dice Marx en la Guerra Civil de Francia, muy lejos de ser un Estado autoritario, totalitario, era una autoorganización de lo social. Ese es el tipo de sociedad que se estaba imaginando Lenin, y creo que es el tipo de sociedad que se tiene que imaginar los comunistas, porque esto se trata de la comuna, se trata de lo común. Y junto a esto, el problema del internacionalismo. Es decir, no solamente no es un estatismo en el sentido de mantener el Estado tal como está, sino que no es un nacionalismo en el sentido de el ámbito de acción política va a ser únicamente el nacional. Por más que Lenin decía que la contradicción principal siempre era el interior de lo nacional, siempre la perspectiva política tenía que ver con lo internacional. Y creo que quizás incluso eso, si lo pensamos contemporáneamente, me empiezo a saltear unas décadas, sí quizás necesita un repensamiento dado un montón de desarrollos que hubo en el capitalismo. Pero una última cosa sobre Lenin. Una de las razones por las cuales él se convence de que la revolución va a suceder, a mí me suena bastante familiar en el mundo contemporáneo, que es que no hay otra opción. Él estaba pensando en Europa en plena Primera Guerra Mundial, una guerra como la humanidad nunca había visto, y él llega a decir directamente, bueno, el capitalismo nos está poniendo al borde del abismo. O sea, está realmente amenazando con destruir la civilización, con llevarnos a una nueva era de barbarie. Y a eso la revolución socialista es la única salida. Y creo que eso sí resuena. Como hay un discurso, ¿no?, desde la moda de las películas apocalípticas, ¿no?, esta famosa frase de Jameson o de Zizek, depende de quién se la apropie, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero eso quiere decir que nos estamos imaginando mucho el fin del mundo. Entonces, si nos estamos imaginando mucho el fin del mundo, no tenemos otra opción que ponernos radicales en la forma como pensamos la vida. Y si nos vamos a poner radicales, hay un montón de cosas de las cuales vamos a tener que aprender de los radicales exitosos del pasado. Y ahí, independientemente de qué tan duro sea nuestro juicio sobre la experiencia del socialismo del Estado del siglo XX, hay un montón de experiencias históricas que, aunque sea para aprender de esos errores, vamos a tener que revisar con unos ojos que no sean, y cosa que por ejemplo en esta facultad sucede mucho, los del pensamiento norteamericano de la Guerra Fría o de la posguerra fría. Y esto me lleva a lo siguiente. Si tuviera que caracterizar la situación actual políticamente del nivel más abstracto posible, diría que estamos en una situación contrarrevolucionaria todavía. David Harvey, famoso geógrafo y marxista británico, escribe un libro muy bueno que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, en el cual habla del neoliberalismo como una contrarrevolución. Y dado que seguimos viviendo en tiempos neoliberales, seguimos viviendo en tiempos contrarrevolucionarios. Ahora, ¿cuál es la revolución de la que el neoliberalismo es la contrarrevolución? Porque en la época en la que apareció el neoliberalismo, es decir, los 70, los 60, finales de los 60, principios de los 70,
tampoco es que el poder de la clase capitalista haya desaparecido del mundo, pero sí tenía unos fuertes desafíos en muchos lugares del mundo. Hay un pensador hindú que se llama Pashad, que habla del triple desafío al capitalismo, que era, por supuesto, el comunismo, pero también el proyecto del tercer mundo y ese gran abanico de nacionalismos populares y socialismos que en diferentes lugares del mundo estaban ensayando economías planificadas, y la socialdemocracia, que en ese momento estaba en Europa en su momento de mayor radicalidad. Recordar los planes que hubo en Suecia de hacer un pasaje gradual hacia la propiedad obrera de los medios de producción, la constante amenaza de la victoria del eurocomunismo en Italia, etc. Ese triple desafío al capitalismo fue derrotado en cada una de sus tres variables. El comunismo pasó lo que todos sabemos que pasó, al punto de que el mundo está lleno de excomunistas que siguen siendo nostálgicos de lo que... nostálgicos no es la palabra, que siguen siendo melancólicos de lo perdido en ese momento. La socialdemocracia, contra su voluntad de admitirlo, también fracasó completamente, varias veces. Es decir, primero intentó seguir manteniéndose con su doctrina keynesiana y fue destruida por la crisis de la deuda y por la inflación. Después intentó adaptarse al neoliberalismo con la tercera vía y se dio cuenta de que lo único que lograba con eso era dejar la clase obrera y la ultraderecha, al punto de que en la mayoría del primer mundo ahora lo que hay es competencia entre ultraderecha y neoliberalismo, porque el espacio que está ocupado por la socialdemocracia fue cedido a proyectos neoliberales que se llamaban a sí mismos socialdemócratas. Cualquier relación con los socialdemócratas, que se llaman socialdemócratas en tantos países de América Latina, también por eso. Y también el nacionalismo popular. Hay que recordar que muchas de las experiencias con, quizás no perfecto, pero sí abundante pedigree popular y hasta diría terrorista en la mitad del siglo XX latinoamericano, en los 80, durante la crisis de la deuda, fueron uno a uno siendo destruidos, o bien por procesos de hiperinflación, o bien por demandas del Fondo Monetario Internacional a las que se dieron o a las que no se dieron para después perder en elecciones, o directamente por capitulaciones y transformaciones de los viejos partidos populares en partidos neoliberales. Entonces, a partir de esa triple derrota, que además se sigue escenificando, ¿no? Porque siguen apareciendo nuevas socialdemocracias y nuevos nacionalismos populares que siguen teniendo el mismo devenir cuando de diferentes maneras el capital logra asestarles golpes. Estamos en un momento de tremenda hegemonía del liberalismo y en el que la izquierda no ha logrado del todo postular un desafío efectivo, ni que hablar en la escala en la cual se había dado el desafío en los 60 y en principios de los 70. Paralelamente a esto, están ocurriendo dos cosas, o sea, paralelamente a esta urgencia de volver a pensar en términos radicales, están ocurriendo dos cosas que a mí me parece que dan mucha esperanza para que esto surja. Tres cosas. La primera es que los propios procesos de o bien capitulación ante el neoliberalismo o bien desafío para que después el capitalismo haga respuestas devastadoras han generado un gran movimiento de base en muchos lugares, incluyendo Occidente y también América Latina, y quisiera saber mucho más del resto del mundo, pero lamentablemente no sé, de realmente darnos cuenta de la magnitud en la que estamos. No solamente en España el PSOE fue parcialmente desplazado por Podemos, en Francia el establishment del Partido Socialista fue derrotado en las internas, en Gran Bretaña el laborismo, el liberalismo fue derrotado dentro del laborismo por Jeremy Corbyn, en Alemania una socialdemocracia un poquito más potente derrotó a los neoliberales adentro del Partido Socialdemócrata y crece Die Linke. En Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, la interna del Partido Demócrata fue disputada por un candidato que se llamaba a sí mismo socialista. Y en América Latina estamos en un proceso también de rápido aprendizaje frente al desgranamiento de un proyecto progresista que está mostrando cada vez más que por todos lados se está haciendo agua. Paralelamente a todos estos aprendizajes que se están dando en las bases desde las militancias, de militancias que están hartas y que no quieren soportar más, digo, a escala uruguaya, y sé que quizás no sea algo de todo satisfactorio para pensar en el gran esquema de las cosas,
hay que pensar de que en los últimos años un plenario del Frente Amplio hizo que el TISA perdiera 70-30 y que el Congreso del Frente Amplio dio vuelta como una media al proyecto de actualización ideológica que había hecho la cúpula del Frente. Y más allá de que podemos matarnos discutiendo sobre el carácter del Frente Amplio y lo que sea, sí es verdad de que en todos lados las bases están muy enojadas con las bases de la izquierda, están muy enojadas con sus élites, y que eso tiene que ver con todos estos procesos, con cómo los continuos fracasos de estrategias moderadas hacen que la gente que es de izquierda, que quiere cambiar el mundo, no se la banque más. Paralelamente a esto, el comunismo y el marxismo están teniendo un renacimiento intelectual a nivel de las universidades más prestigiosas del mundo impresionante. Es decir, ya no nos pueden decir, como decían, me acuerdo cuando yo era estudiante de licenciatura en esta facultad, que ya no se produce marxismo en ningún lado. El marxismo está muerto intelectualmente y en todo caso lo que hay son diferentes variantes de liberalismo, de socialdemocracia, está Chevorsky, que es un marxista analítico, qué sé yo. Eso no es más así. En las principales universidades de Estados Unidos y de Europa, por supuesto de América Latina, se está produciendo marxismo en un gran nivel y con mucha rigurosidad intelectual en muchas disciplinas. En filosofía, en ciencia política, en sociología, está volviendo a haber estudios sobre el imperialismo norteamericano, hechas por propios norteamericanos, está volviendo a haber discusiones filosóficas de fondo sobre los supuestos del marxismo. Susan Buck-Morss, Bruno Borges, Slavoj Žižek, Alain Badiou, tipos y mujeres que están muy bien rankeados en los regímenes convencionales de la academia, son extremadamente radicales, extremadamente comprometidos con la recreación del marxismo como proyecto intelectual. Y eso no solamente por apelar al prestigio de los gringos, que en la academia sabemos que vale mucho, sino también para ver que aún los estándares de calidad más altos que se pone en la academia gringa, el marxismo está recuperando su autoestima para disputarlos. Y eso es muy importante porque es lo que nos tiene que dar confianza a nosotros, que seguramente nunca vamos a estar a la altura de ese estándar hipercompetitivo, de decir, bueno, se puede pensar en esto, es legítimo y está legitimado aún en los máximos niveles. Lo digo especialmente para la gente que estudia acá y que quiere hacer carrera académica acá, que no se dejen intimidar, y no hablo solo por el marxismo, hablo por el marxismo, hablo por el ecologismo, por el feminismo, por el posmodernismo, por todas las corrientes que de diferentes maneras desafían el status quo. Eso no es una locura de tres personas, es realmente potente y pasa todos los estándares de calidad y puede haber. Busquen las revistas, qué sé yo. Sé que es un poco careta decir esto, pero es importante igual. Y en tercer lugar, aprendizaje militante, renacimiento intelectual. Hay una desestabilización real del orden neoliberal. No voy a caer en la predicción trosca de que el capitalismo está a punto de terminar para volver a predecirlo dentro de 5 años cuando fracase mi predicción. Eso no. Pero sí es verdad de que el andamiaje político que había creado el capitalismo para estabilizarse, primero en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y después en los 70 con el régimen neoliberal, está teniendo problemas políticos de legitimación en el norte. Es decir, la elección de Donald Trump no es otra cosa que la protesta de los ex obreros de las fábricas destruidas del centro productor siderúrgico y automovilístico de Estados Unidos. Entonces, eso lo que quiere decir es que, y no solamente en ese sentido, en muchos lugares aparecen resistencias y la gente ya no compra esta idea de que con el régimen neoliberal le va a ir mejor, incluso en el norte. Digo, nosotros siempre supimos que eso no funcionaba, pero en el norte nos damos cuenta ahora, y eso cambia el mapa político y hace que muestra muchas oportunidades para la aparición de pensamiento radical y de acción radical. Claro, puede pasar como en Grecia, que tenés la crisis económica, tenés el partido listo para la toma del poder, ganás las elecciones y te aplastan como una cucaracha. Eso puede pasar, los latinoamericanos sabemos que puede pasar, pero más allá de que la experiencia de Syriza da para un montón de análisis críticos, ocurrió. Que sea derrotada no quiere decir que no haya ocurrido. La Comuna de París también fue derrotada y seguimos hablando de ella. Es decir, no tenemos por qué despreciar las cosas que son derrotadas y también verlo en un proceso histórico. Lo que pasó en Grecia nunca hubiera podido pasar a mediados de los 90. Y ahora puede pasar en el corazón del primer mundo. Y por supuesto todas las experiencias progresistas, aún habiendo fracasado, la mayoría de ellas, o no fracasado, estando como en esa especie de estabilidad zombie que no se sabe qué nos va a pasar, hablo en primera persona, aún en su fracaso demuestran la posibilidad de interponerle
interponerle desafíos al neoliberalismo y por lo tanto al capitalismo. Cuando digo neoliberalismo estoy hablando de un régimen político capitalista. Cierro con 3 problemas, como para dejar un poco rumiando la intervención. En el siglo XX, digamos que hay muchas maneras de plantear esto, pero digamos que en el siglo XX la izquierda, en el más amplio sentido de la palabra, tuvo 3 grandes problemas: la modernización, el nacionalismo y la representación del trabajo. ¿Cómo se lidia con estos 3 problemas? Es decir, cómo lidiar con los enormes cambios sociales que trae la modernización y si los proyectos revolucionarios los tienen que usar a su favor y cómo, y transformarse ellos mismos en proyectos que cabalgan al proyecto de la modernización. El nacionalismo, es decir, cómo lidiar con la adhesión política de la gran mayoría de las personas al Estado que había sido construido como Estado burgués. ¿Y qué haces vos con eso? ¿Y qué haces con esa adhesión y con el sentido de comunidad que esa adhesión genera? Que fue muchas veces respondido por la creación de izquierdas nacionales en muchos países del mundo. Y la representación del trabajo. Es decir, ¿cómo haces cuando la clase obrera no parece ser el sujeto histórico que uno espera que sea según la llamada ciencia marxista? ¿Qué se hace? ¿Qué relación con el elitismo? ¿Qué relación con la representación? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Cómo se lidia cuando el sujeto que uno quiere que sea de una manera se niega a hacerlo, ¿no? Y en el siglo XX hubo algunas respuestas bastante precisas para estos 3 problemas. Bueno, el problema de la modernización en el siglo XX directamente no fue un problema, especialmente después de lo que pasó con el nazismo. Todo el mundo estaba de acuerdo de que la Ilustración era una fuerza del bien y que el proyecto de izquierda, y esto Lenin hablaba de que el comunismo era soviets con electricidad. Discusiones que hay en torno a la modernidad, la posmodernidad, el posdesarrollo, los problemas que tiene el crecimiento infinito, la relación íntima entre el capitalismo y el crecimiento económico y la profunda revisión que tenemos que hacer de conceptos como desarrollo de las fuerzas productivas, dado todas esas discusiones que no podemos ignorar, cambia mucho la forma como tenemos que pensar. Entonces, ya tenemos ahí una primera razón por la cual, aún estando presente el problema, probablemente la solución que encontremos no sea la misma que en el siglo XX. La segunda, el nacionalismo. Y esta sí que es espinosa. Estuvo en la construcción de las izquierdas nacionales y creo, y no sé si compartirán este diagnóstico, pero creo que una parte importante del retroceso que estamos viviendo ahora de las izquierdas sudamericanas tiene mucho que ver con que en momentos claves los proyectos de izquierda prefirieron aliarse, generar una unión sagrada dentro de su nación antes que apostar realmente a la construcción sudamericana y más allá. Y creo que cuanto más se internacionaliza el capital y cuanto más flujos migratorios haya y cuanto más las tecnologías de la información permitan hacer organizaciones transnacionales con bajísimos costos, vamos a tener que realmente repensar si la disputa de la cultura nacional va a ser, diría Gramsci, el principal lugar de lucha hegemónica. Quizás no, porque tenemos ya de hecho una cultura global. Y ya de hecho una cultura global que no necesariamente le pertenece a los grandes estudios de Hollywood, sino que se está creando, diría Harty Negri, en la multitud. Y eso es algo que también cambia la ecuación. No se trata de hacer un diario que venda millones de copias para influir en cómo piensa la gente. Y por último, la representación del trabajo. Y esta sí que es espinosa. Porque el trabajo ha cambiado muchísimo. Y si bien uno puede decir, en términos marxistas, que la automatización no significa nada más que un aumento de la tasa de explotación, porque sigue habiendo en última instancia alguien trabajando, que cuanto más tecnología hay, más valor genera, es verdad que cuando la automatización llega a determinado punto hay un salto de cantidad en calidad y tenemos que pensar las cosas de otra manera. Y además, como un montón de la evolución de las formas de contratación del trabajo hace que estemos en un escenario más parecido al del siglo XIX que al del siglo XX, en términos de la precarización del trabajo. Y además, la incidencia cada vez mayor del trabajo intelectual, que hace que también un montón de cosas que decía Marx sobre la relación que hay entre el cuerpo del obrero, el capital y los ritmos también sea bastante diferente. Entonces, eso también tiene que hablar de todo el problema de lo común, que tantos marxistas contemporáneos están pensando en términos de tanto desde las comunidades indígenas hasta las comunidades de internet, producen en lógicas y producen económicamente excedentes que después son expropiados por capitalistas, las grandes empresas, en el caso indígena, mineros,
qué sé yo, o farmacéuticos, en el caso de Internet, Google, Facebook, qué sé yo, pero que no están siendo producidos en términos de explotación en el sentido marxista. O sea, hay una explotación, pero que no funciona a través del salario, de otro tipo. Acumulaciones originarias, pero en una escala realmente inimaginable. Entonces, ¿cómo representamos el trabajo? Entonces dejo planteados estos tres desafíos, no sé si alguno va a tener alguna forma de resolverlos, pero creo que si vamos a pensar seriamente, y si la próxima vez quizás que levanten la mano, pueden dedicarle un pensamiento a esas preguntas, que son las que creo que hay que hacer, podamos seguir avanzando. Gracias.